Muy buenas tardes. Una nueva reunión por Zoom. Le damos la bienvenida a todos los presentes y a Marcelo Capello, presidente del IERAL, que en 7 minutos va a presentar unas filminas y después la señora presidente María Pía Astori le dará la bienvenida al doctor Juan Carlos de Pablo. Adelante, Marcelo Capello. Miriam, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, hola a todos. Vamos a aprovechar 5 minutos para pasar un resumen de la coyuntura del IERAL de la semana pasada, que fue un análisis sobre las cuentas fiscales del gobierno nacional. Sabemos que están empeorando por los programas que se llevan a cabo por el coronavirus, pero obviamente hay que seguirlo de cerca. ¿Qué pasa con el déficit? ¿Qué pasa con los préstamos del Banco Central al Tesoro? Ahí tienen en pantalla lo que pasó en marzo de este año con las cuentas fiscales, es el resultado primario antes de pagar intereses, y ven ahí a la derecha la barra azul, que en marzo del 2020 hubo un déficit de 124.000 millones de pesos, similar al que había en marzo del 2015 o marzo del 2016. En el 17, el 18 y el 19 el déficit había bajado sustancialmente. O sea, primera imagen es el déficit de este año está volviendo a ser similar al del 2015-2016, al menos en marzo. Y a su vez se están implementando muchos programas de ayuda justificados, por supuesto, ayudas del sector privado, a las familias, a las empresas. Ahí tienen 2 escenarios para este año. En el primero, el gasto fiscal más el paquete de préstamos serían de 4,8% del PIB. Ahí estamos suponiendo que se paga 2 meses el ingreso extraordinario de emergencia y 2 meses se ayuda a las empresas para que paguen el 50% de los salarios en el caso que les corresponde. Y en el escenario 2 suponemos que durante 3 meses se paga ese ingreso extraordinario y los salarios a las empresas. En este caso, el costo del paquete fiscal más financiero de préstamos sería de 5,5 puntos del PIB. Entonces, alrededor de 5% del PIB es lo que costaría este año, o costarían las ayudas al sector privado, especialmente en la contingencia de la pandemia. De modo que en el IERAL estimamos cuál puede ser el déficit primario en el total del año. Por supuesto, para eso tenemos una proyección de la recaudación y esos 2 escenarios de gasto público, y nos queda, como pueden ver acá a la derecha, que el déficit primario se podría ubicar entre 4,7% del PIB o 6,4% del PIB. En el escenario 2, donde el Estado durante 3 meses seguidos complementa los ingresos de las familias y los salarios de los trabajadores en las empresas. Comparando para atrás, verían que sería un déficit primario bastante superior a cualquier año previo. Por ejemplo, acá tienen en el año 2015 y en el 2016, el déficit primario fue de cerca de 4% del PIB, y ahora se ubicaría entre 4,7 y 6,4% del PIB. Si quieren una perspectiva a más largo plazo, el déficit primario de este año solamente va a ser superado por muy pocos años, en los últimos 60 años, como por ejemplo en el 1975, el año de Rodrigazo, donde hubo un déficit primario cercano al 6% del PIB. O sea que estamos hablando de números importantes que llevan, ya como última filmina, a una financiación de ese gasto público en gran medida con emisión de dinero, ya sea con adelantos del Banco Central al Tesoro o con transferencia de utilidades del Banco Central al Tesoro, que como todo ese déficit se va a monetizar, esa emisión, por ende, solo para prestarle al Tesoro estaría en el orden del 4,7 al 6,4% del PIB, y lo comparamos contra ayudas del Banco Central en años anteriores y lo supera largamente. Por ejemplo, en el 2014, la ayuda en pesos del Banco Central fue equivalente a 3,2% del PIB. Lo vamos a superar ahora este año en gran medida. Acá estaría faltando la ayuda o los aportes en dólares que le hace el Banco Central al Tesoro para pagar deuda.
En definitiva, no digo nada nuevo, aclarando que estamos en un año extraordinario en lo fiscal y en lo monetario, pero acá principalmente hay que tener en cuenta cómo sigue la historia desde el año que viene, si esto va a ser por un solo año, si el año que viene volvemos a tener un déficit mucho menor, más parecido al del 2019, ya para el 2022 haría falta un pequeño superávit porque hay que empezar supuestamente a pagar la deuda si llegamos a un acuerdo con los acreedores. Normalmente el gasto público en Argentina se pega, es decir, es inflexible. Esperemos que esta vez no ocurra eso, porque si no, volvemos a un estado muy deficitario, con una inflación que va a ser muy alta, y sabemos que eso trae muchos problemas a largo plazo. Solamente esto les quería mostrar de la coyuntura de la semana pasada del IERAL, y le damos lugar ahora, por supuesto, a nuestro invitado especial, el doctor Juan Carlos de Pablo, que seguramente Miriam lo va a presentar. Muchísimas gracias, presidente del IERAL, Marcelo Capello. Le damos la palabra a nuestra presidenta, la señora María Astori. Hola a todos, muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, un placer tenerte como siempre en Fundación, siempre tan pragmático, especial y muy divertido y diciendo sin pelos en la lengua. Así que bueno, esperamos tus comentarios en esta crisis terrible que estamos viviendo. Te dejo la palabra. Bueno, muy bien. Yo quiero hacer algunas consideraciones de tipo general y después se escucha, hacen todas las preguntas que quieran. La clave en este momento consiste en focalizar la mente. Cuando a mí me llama un periodista y me dice, después del coronavirus, ¿qué va a pasar con el capitalismo? Yo cuelgo, no me voy a perder el tiempo. Y la razón fundamental es la siguiente. El post-coronavirus depende del durante coronavirus, Hay lo que se llama dependencia del camino. Solo Dios sabe qué va a pasar el resto de esta semana, la semana que viene, con lo cual decir, usted cómo ve el segundo semestre, no perdamos tiempo. Por favor, focalicemos, digamos así, la mente. Entendamos que ahí está la lógica de la emergencia y la lógica normal. La lógica de la emergencia. Viene el presidente de la Nación y me dice, ¿qué le parece darle 10.000 pesos a una persona que literalmente no tiene para comer? Dale. Bueno, pero el objetivo monetario, dale. Ahora, si creemos que hemos descubierto la pólvora y un nuevo sistema de crecimiento, desarrollo económico, por la cual le damos 10 lucas a cualquier persona, estamos sonados. Entonces, la lógica de la emergencia. Yo siempre me he divertido en condiciones normales. Ustedes han escuchado a toda esa gente que dice, no hay que ocuparse de lo urgente, hay que ocuparse de lo importante. Y mi ejemplo preferido es así. La madre reciente tiene al bebé de 6 meses al costado de la computadora. Y el pibe, obviamente, se cagó. Es decir, tiene el pañal sucio. Y la madre le dice, querido, quédate así porque cambiarte el pañal es lo urgente. Lo importante, estoy buscando universidad para que dentro de 17 años y 6 meses sepas a qué vas a estudiar. Es una huevada, ¿o no? Siempre digo, ¿puede ser que todas las madres del mundo estén equivocadas? No puede ser. Bueno, si en circunstancias normales vos tenés que ocuparte de lo urgente y no de lo importante, ahora mucho más. De modo entonces que, por favor, las energías que son escasas, concentrémoslas, focalicémonos, digamos así, en lo que pasa. Cuando algún colega mío dice que todos los libros hay que quemarlos, yo digo, no, perdóname. Hay que leerlos bien, hay que volver a leerlos y en todo caso, algunos que pueden ser más importantes en condiciones normales, ponerlo de costado porque los vamos a volver a usar. Sobre el post-coronavirus, dos cositas muy sencillas porque, como digo, me quiero focalizar. Primero, ni todo va a ser igual que antes, ni todo va a ser diferente. Hay gente que dice, nada va a ser igual. La historia dice, algunas cosas cambian, la mayoría no cambia. Pero lo dejo ahí. La segunda cosa es, algunos creen que ahora vamos a estar planchados psicológicamente durante 20 años y otros que no, que la naturaleza humana hace que en cuanto esto se va normalizando vamos a salir a hacer cosas. Mi impresión está mucho más cerca de los segundos que de los primeros. Esto de que vamos a estar ahora letargados, psicológicamente hechos pomada durante 20, no me lo creo. Naturalmente, que el momento que esto se vaya normalizando, voy a hacer algunas cosas antes que otras. Ejemplo. La primera cosa que voy a hacer cuando salgan de mi casa
no es salir corriendo a una agencia de viaje a comprarme un pasaje a Italia. Es decir, las agencias de turismo y las aerolíneas están jodidas más allá de la cuarentena, ¿entienden ustedes? Pero sí hay otras cosas que voy a hacer cada vez, digamos así, más rápido. Muy bien. Como dije que hay que focalizar, hay que prestarle particular atención al presidente de la Nación. Acá la clave es el presidente de la Nación, no sus dichos, porque ha dicho tantas cosas que su palabra está devaluada. Así que no pierdo tiempo escuchándolo. Sí, sus decisiones y el hecho de tratar de entender a qué tensiones está enfrentando digamos, las decisiones. Y naturalmente acá se plantea un conflicto entre los infectólogos y los economistas. Cualquiera se da cuenta que yo no soy médico. Así que cuando hablo de los infectólogos, no estoy hablando de la sustancia de los infectólogos, sino de la metodología. Porque tienen los mismos tics que tenemos los economistas, que es un gremio que conozco. Así como hay economistas que saben de qué hablan, otros no saben de qué hablan, algunos que son cagones, otros que son valientes, unos que son audaces, etc. Con los infectólogos puede ocurrir exactamente lo mismo. Ahora, ahora soy el presidente. El infectólogo me está hablando acá y me dice, Juan Carlito, tenés 260 muertos hasta ahora, querés tener 26.000, y acá alguien del equipo económico dice, presidente, va a caer el PBI otro punto más. ¿Qué cree que haga el presidente? Cualquiera se da cuenta porque hasta ahora se ha recostado más del lado de los infectólogos que del lado de los economistas. Ahora, tenemos que decirle al presidente de la Nación, señor, usted tiene que ser exigente tanto con los infectólogos como con los economistas. Usted tiene que decirle, ¿cómo lo sabe? Mira, Milton Friedman, en las clases, cada vez que un alumno decía algo, siempre decía, ¿cómo lo sabe? Porque lo que quería es que el alumno se diera cuenta si lo que estaba le estaba diciendo era lo que sabía, lo que creía o lo que deseaba. Acá lo mismo. Entonces, a mí me dice, los modelos matemáticos, a mí no me corre nadie con los modelos matemáticos. Yo digo, un modelo matemático que quiere predecir número de infectados, número de muertos, por el estilo, depende de la especificidad matemática de los números que vos le ponés. Y lo que está claro, por lo que vos estás escuchando, es que son cosas muy sensibles. Si son cosas muy sensibles, le cargas un dato, le cargas el otro, y el cohete en vez de salir para la Luna, sale para Marte. Entonces guarda con eso. Muy bien. Entonces lo que digo es, acá hay una tensión. Mientras la discusión sea salud o economía, estamos sonados. ¿Por qué? Porque salud quiere decir muertos y economía quiere decir PBI. No, Excel, no. Vidas. La economía tiene que ver con la base material de los seres humanos, que tiene que ver con cómo le encuentra la vuelta, cómo no se mueren de hambre, cómo le encuentran, etcétera. Así es como hay que plantear las cosas. Hay que personalizar. Muy bien. Hagamos una distinción, perdón, me fui, no sé a dónde estoy. Discúlpeme, ¿estoy de vuelta? ¿Sí? Ok. Hagamos una distinción entre las acciones y las prevenciones. Las acciones. Vos tomás una decisión, subsidio, no subsidio, hecho, tomo, y después están las prevenciones. Vamos a las dos cosas fundamentales. Vamos a las decisiones. Hay decisiones del sector privado y decisiones del sector público. Subrayo la decisión del sector privado, porque vos prendés la televisión y ahora dicen, menos mal que tenemos el Estado grande, menos mal que el Estado se ocupa. Nosotros tenemos que rescatar que la realidad está básicamente determinada por las decisiones que tomamos los seres humanos, que nos levantamos todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta. No necesitamos a un Estado para que al final de cada mes se reúnan los dueños de las empresas, los asalariados, los representantes, que yo cuando digan, estos son los mangos que hay. A ver qué hacemos con esto. No necesitamos la tutela, porque si no, esto es una fantasía que los empresarios van a echar al 30% del personal, o cosas por el estilo, que gozan haciendo ese tipo de cosas, que los propietarios de los inmuebles van a rajar a los inquilinos porque no pagan, ¿entienden? Hay que rescatar esa fuerza que tenemos en el sector privado, estas ganas que tenemos
de encontrar la vuelta. El tipo que tiene una fábrica que produce esto, pero también se puede reconvertir, el que inventó el delivery. Mira, a 3 cuadras de mi casa, para allá, tengo Pizza Cero. Y acá Tabax, 2 lugares recontracacas, que en condiciones normales no tenían delivery. Ahora saben lo que tienen, delivery. El otro día mi mujer pidió un solo cortado, y vinieron y le trajeron un solo cortado. ¿Cómo se llama eso? La lucha por la vida. Y cada una de las personas que nos está escuchando tiene anécdota para darme a mí de cómo todos los malabarismos, digamos, que hizo. Entonces, subrayemos bien que acá hay enorme iniciativa del sector privado para una cosa elemental, que es cómo le montamos la vuelta. Junto con eso están las decisiones del sector público. En las decisiones del sector público hay algunas que ayudan y otras que son parte del problema. Voy a un ejemplo. La última vez que el presidente de la Nación habló de la extensión de la cuarentena, dijo: hay algunas provincias que han tenido menos casos, así que ahí vamos a habilitar que funcionen algunos sectores y también algunas profesiones liberales. Muy bien. ¿Por qué? Porque evidentemente, desde el punto de vista del coronavirus, Argentina no es una realidad homogénea, es heterogénea. Entonces me parece muy bien que haga ese tipo de cosas. Por el otro lado, saca una resolución, que yo no sé si todavía está vigente, por la cual obliga a retrotraer el precio del alcohol en gel, no me acuerdo qué día de febrero, lo congela por 90 días e intima a las empresas que aumenten la producción. Muchachos, un alumno mío presenta este proyecto y yo lo bocho en Economía 1. Es la mejor manera de desabastecer. Entonces uno tiene que ser muy claro y decirle al presidente: presidente, así como usted en materia de salud está privilegiando minimizar el número de muertes, en materia económica usted tiene que privilegiar el abastecimiento, porque de lo contrario vamos a tener las góndolas vacías y vamos a tener a los intendentes, que con todos los problemas que tienen que ir a verificar si hay góndolas vacías o no góndolas vacías. Entonces, y muy importante, acá el conflicto entre salud y economía, entendido personas y personas, es un conflicto objetivo. Decir que no hay conflicto es una pavada. Pero la cuantía del conflicto depende de cómo encara las medidas el sector público. Muy importante. Nosotros tenemos que saber, no hay que hablar en abstracto, no hay que hablar de manera grandilocuente, nada, hay que hablar de cosas absolutamente, digamos así, específicas. Las recomendaciones tienen que ser específicas. Ya vuelvo, digamos así, a eso. Cuando leo en el diario de ayer que 1000 empresas presentaron toda la documentación que necesitan para ver si pueden abrir, o ver entonces el protocolo, que yo cuánto, y que el presidente de la Nación va a autorizar una por una, me agarro la cabeza, porque digo, perdóneme, con el mayor de los respetos, ¿en base a qué criterio van a decir este sí, este no? No me digan que van a hacer estudios profundos de cada una de las empresas, ¿entienden? Entonces nosotros tenemos que estar muy alerta con respecto a esto, en el sentido de decir, no, señor. Y le estamos ayudando al presidente de la Nación cuando encara eso frente a otros tipos que le están llenando la cabeza y dicen: menos mal que a cada uno le pediste esa documentación, digamos, o cosas, digamos, por el estilo. Un minuto sobre el tema de la deuda, porque no soy un experto en deuda. Antes del coronavirus, el ministro Guzmán había ido al Congreso de la Nación y dijo: señores, Argentina no va a tener superávit fiscal primario hasta 2023. ¿Qué dijo? Lo que dijo es: muchachos, a los bonistas, ¿no? Este gobierno no tiene un mango para ustedes. Vengan después de 2023. Si ganamos nosotros, hablan con nosotros en el segundo periodo. Y si perdemos, hablan con el próximo gobierno. Esto lo había dicho el 1 de marzo. ¿Y ahora qué dijo? Lo mismo dijo. Vos podés creer que un gobierno que antes de todo este despelote había decidido no darle un mango a los bonistas y arrancar de esa manera, digamos así, la negociación, ahora va a poner algo. De modo entonces, que a mí cuando me dicen, y el default, no es default, digo, yo no veo cómo se evita un default, la verdad, no veo cómo se evita un default. Y no veo cómo el gobierno puede hacer una propuesta que los bonistas consideren razonable y resulte creíble, porque esta es la otra cosa. Imagínate ahora el gobierno, el presidente dice: bueno, señores, vamos a pagar todo, porque la verdad, muy bien, como dijo el presidente Avellaneda, sangre, sudor, lágrimas, no creo que otra cosa, no se lo van a creer, punto. Pero hasta ahí llego, no estoy metido en la negociación, capaz que los milagros existen. Voy al punto final, a donde tenemos que centrar, digamos así, la cosa. El presidente de la Nación arrancó la primera cuarentena, dijo hasta el 31 de marzo. Después dijo hasta el 13 de abril. Después dijo hasta el 26 de abril. Después dijo hasta el 10 de mayo. Y estamos esperando este fin de semana que diga hasta
La fecha no tiene importancia, muchachos, la fecha no tiene importancia. Pensar que extiende la cuarentena, no pensar. Acá lo que está en juego no es la extensión de la cuarentena, porque según los infectólogos seguimos en septiembre, el año que viene, no. Acá la cuestión es el grado de flexibilización práctica, sabiendo que vas a tener una flexibilización por derecho, la autorizada, y por izquierda, porque los argentinos, no, digamos, sería una enfermedad por parte de los funcionarios que creyeran que a través de los decretos manejan la realidad. Si los gobiernos, a través de la legislación, pudieran manejar la realidad económica, no habría crisis, muchachos. Acá tenemos un país de economía, 40% de economía informal, sabemos lo que es la cultura, que un día decimos que sí, otro día decimos que no, etc. Entonces, es muy importante en esta dinámica que estamos, digamos, transitando, mirando, por un lado, las decisiones que toma el presidente en materia de flexibilización, por el otro lado, la vida misma. A mí me gusta decir lo siguiente: nadie puede pretender que una persona que está en su casa cumpliendo la cuarentena y se queda sin ahorros y se queda y no tiene posibilidad y se queda sin hambre, se va a quedar adentro y se va a morir. Y después la municipalidad va a retirar los cadáveres. Es no pensar, es no pensar. Esa persona sale a la calle a hacer algo, sale a la calle a hacer algo. Y a medida que pasa el tiempo, más gente está en esa situación, con lo cual el gobierno, desde ese punto de vista, la política económica la tiene en contra. Pero yo hoy, ¿qué es lo que observo? Cuando yo escucho, digamos así, a los funcionarios, da la impresión de que tuvieron un tiempo fenomenal, de que estamos todos pasivamente esperando que se digne a ver si nos dejan salir a la calle, abrir el kiosco, hacer la transferencia, cosas por el estilo, y la realidad dice que no es así. La realidad dice que es una mezcla de algunas cosas a las cuales se las va a seguir prestando atención y otras cosas que van a ser desbordes. No tengo cómo saberlo, no estoy haciendo ninguna recomendación, es simplemente una observación empírica, digamos así, elemental. De modo entonces, para ir cerrando y empezamos la parte de preguntas, que lo que tengo para decir es, estemos atentos al accionar del sector público, hagamos todo lo posible en la medida individual, si alguno tiene chance, o institucional, cosas por el estilo, para acercarle al gobierno propuestas concretas. Acá hay que decirle, señor, que las farmacias abren los lunes y la peluquería los martes, y el otro a las 3 de la tarde, y digo una cosa. Fíjense ustedes lo siguiente: ayer yo estaba viendo un programa de televisión y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que hay libre estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no sabía. Es más, yo dije en todos los programas de televisión, entiendo que las autoridades, preocupadas por el tema de la infección, bajen la demanda de transporte público. Una manera de bajar la demanda de transporte público es liberar el estacionamiento. Ahora resulta que ayer lo menciona. Y yo digo, perdón, ¿y a quién le avisaron? Resulta que nos enteramos porque casualmente lo dicen, ¿entienden? ¿Qué quiero decir con esto? Estemos atentos a lo que están haciendo. Entendamos que hay una dinámica, hay una forma argentina, digamos así, de hacer las cosas, por la cual, si el planteo del Poder Ejecutivo es demasiado estricto, demasiado poco flexible, lo que va a pasar es que vamos a tener flexibilidad de hecho, y esto va a ser, digamos, lamentablemente más complicado. Pero es así. Insisto, cierro, empezamos la parte de preguntas, focalicemos en el aquí y ahora. Los problemas que tenemos son suficientemente intensos, dramáticos y cosas por el estilo, no sabemos cuánto va a durar, etcétera, etcétera, y consiguientemente no nos distraigamos con qué vamos a hacer el año que viene, el coronavirus, cómo es el post-coronavirus o cosas por el estilo. Preguntas. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos de Pablo. Primera pregunta para el señor Antonio Melero, que levantó la mano. Adelante, Antonio, con su pregunta. Se prepara el señor Orlando Mefe de Yerli Automotores. Antonio Melero. Bueno, se la leo yo porque la mandó por celular. Dale. Doctor de Pablo, ante esta realidad económica, en el caso de las pymes, en general comerciales y de servicios al transporte, ¿qué perspectivas avisora desde su conocimiento y que a pesar del acompañamiento del Estado Nacional no alcanza para poner de pie,
cuando se pueda levantar la persiana a una pequeña empresa, por ejemplo, con 30 empleados? ¿Es un alto riesgo que no se pueda? Mirá, el riesgo hay que correrlo. Yo lo entiendo al presidente que dice, bueno, vamos a ver, va a llegar un momento, mi querido amigo, vas a levantar la cortina. Cuando la alternativa a eso sea que le tenga que decir a los 30, muchachos, no tenemos para comer, no tenemos nada, vas a hacerlo. Como me dicen algunos que están haciendo. La otra vez hay un señor en el barrio que no puede levantar la cortina. ¿Sabes qué hizo? Dejó la puerta semiabierta. Entonces la gente entra, sale. Ahora, ahí me puede decir, no es lo mismo, chocolate por la noticia. Estamos hablando de un planteo que hace el Poder Ejecutivo en el cual tenés que pedirle permiso, ¿entendés? Ahora vos imaginate lo que es pedirle permiso por parte de una pyme y del otro lado hay un, no sé quién es, un funcionario que dice, sí, no, me parece. Va a llegar un momento que vas a decir, mira, yo abro, viejo. Y no va a ser una cosa individual, va a ser una cosa colectiva. Y cuando la cosa sea colectiva no hay forma, digamos así, de pararla. En el medio, lo que ya, te voy a decir lo que ya sabés. Lo que vos tenés que saber con los 4 mangos que juntaste es tener prioridades. Hace un ratito salió el dato de recaudación de abril. Entre abril y abril la recaudación aumentó 11,6% nominal, una tasa de inflación de cerca del 50%. ¿Qué quiere decir? Que la prioridad que cada uno de nosotros tenemos como empresarios dice, esto, y acá abajo, pago de impuestos. Y el resultado es 11,6 puntos. Le damos la palabra al señor Orlando Mefe de Herli Automotores. Adelante, Orlando. Hola, doctor, y hola a todos. Bueno, la pregunta apunta con tanta emisión y con tanta holgura monetaria, si esto no puede llegar a terminar en algo similar a un Rodrigazo, que usted, bueno, ya lo ha vivido también. Mirá, digamos la cuestión en 2 partes. En este momento, la plata no te quema. ¿Por qué? Porque como uno sabe, fíjate lo que acabo de contestar a la persona con la cual hablé, y lo mismo puede ser tu caso y el de los que te están escuchando. No sabe cuánto va a pasar, no sabe qué va a hacer el gobierno, no sabe nada. De manera entonces que hoy el efectivo tiene cierto atractivo en condición que no tendría. Esto quiere decir que la relación entre emisión e inflación no es que se cortó, pero no es la que ocurre en condiciones normales. Ahora bien, a medida que esto se vaya normalizando, evidentemente que vuelven las pautas normales decisorias. Donde vos te encuentres con que tenés muchos pesos, a mí me encantaría que salieras rajando a la librería más próxima y compraras mis libros, pero lamentablemente no va a ocurrir. Entonces, cada uno va a salir a la calle a comprar las cosas, digamos así, más, diversas. Con lo cual, una parte va a ser reactivación y otra parte va a ser inflación. ¿Cuánto y cuánto lo sabe Dios? Y va a depender también del planteo que haga el equipo económico en ese momento. Fíjate vos que yo te hice la distinción entre la lógica de la emergencia y la lógica posterior. ¿Por qué? Yo los escucho a los miembros del equipo económico y me da la sensación de que le da más o menos lo mismo que las empresas generen los ingresos, con lo cual le pagan los gastos, porque producen, porque venden o porque reciben los subsidios. Y uno que tiene que decir, no, viejo, esto es muy diferente. Ponele que los mecanismos hubieran funcionado perfecto y que hubiera llegado la plata para que vos pagues los salarios, lo otro. Vos igual tenés que decir, no, algo va a pasar. Vos te encontraste el otro día con que, junto a la decisión de darle 10.000 pesos en abril a un conjunto de compatriotas, en mayo también. Y en junio, y también. Y vos decís, flaco, pará, tenés un problema. Esto termina en Rodrigazo, en nivel, no tengo cómo saberlo. Ahora. Cuando alguien dice, no, esto no es inevitable, porque el Banco Central tendría que esterilizar parte del dinero que yo digo, muy bonito, pero lo quiero ver. Porque en el futuro, en el pasado, cuando vos tuviste emisiones fenomenales y no quería que fuera precio, ¿qué hiciste? Sturzenegger, aumentaste la tasa de interés y ya sabemos cómo termina. Moraleja. No me hago muchas ilusiones acerca de lo que va a ser la forma en la cual el gobierno va a evitar ese tipo de problemas. Simplemente lo que agrego es, eso tiene que ver con el futuro. Y yo estoy tan preocupado por lo que está pasando estos días que digo, me estoy concentrando en el día a día. Muchísimas gracias. José levantó la mano, no sé quién es José porque le pedimos que se identificara, pero si estás comunicado, por favor.
Adelante, José. Bueno, José. Hola. No, Isabel, fue un error. Perdón, bueno. También quería, quien quiera levantar la mano, por favor que lo haga, si puede contestar el doctor las preguntas. Julián Lamberti. Julián Lamberti. Miriam Fernando Truco está levantando la mano. Que hable Fernando Truco. Buenas tardes. Quería preguntarle a Juan Carlos qué le parecían las distintas iniciativas que hay, algunas formales, otras todavía en declaraciones públicas, de tratar de capear la situación que estamos viviendo con impuestos extraordinarios y salir un poco a la busca de lo que serían grandes fortunas o grandes patrimonios. Bueno, lo voy a decir en latín porque soy un tipo fino. Una cagada, me parece. ¿Querés que te explique? Mirá, primero desde el punto de vista técnico, vos le pones un impuesto a un stock para financiar un flujo. Segundo, cualquier legislador tiene que saber que si quiere recaudar un poquito, además la grande fortuna tiene que agarrar las no grandes fortunas, no tan, tiene que bajar la línea. Porque si vos haces un umbral muy alto, tenés 2 familias nomás. Y no sabés si lo que tiene para pagar lo tiene en efectivo o tiene un castillo que no lo puede vender o cosas por el estilo. Así que por donde lo vea me parece una barbaridad. Yo no me meto en la cuestión política, pero ahora me voy a meter. Ahora, porque es indiscutible. Escuchame una cosa. La vicepresidenta de la Nación hasta ahora tenía cerrado el Senado. Y solo lo quería abrir para esto. Y frente a la presidenta, ahora vamos a ver y todas las vueltas, ¿no? Entonces, vos decís, perdónenme, con todos los problemas que tenemos, solo va a abrir el Congreso para esto. Déjenme de joder. Lo digo en latín porque soy un tipo fino. Entonces digo, es inoslayable, en este caso, meterle este condimento. Con lo cual, vos plantear una cuestión, no soy ningún experto, pero la cuestión entre la relación del presidente de la Nación y la vicepresidenta es una cosa muy clara. Es una cosa muy clara, que va a todo el tema, no solamente económico, sino también político. Tomate los presos. Ahora resulta que nadie fue. Estamos jugando al juego del gran monete. Entonces digo, el presidente de la Nación hoy no tiene enfrente una oposición que lo quiere matar. Tiene los problemas dentro de su propia, digamos, coalición. Donde hay una relación de poder y una relación, yo me atrevería a decir hasta, si vos querés, psicológica. Vamos a poner un ejemplo. En uno de los reportajes, el presidente de la Nación, cuando le preguntaron por este impuesto, dijo, bueno, momento, la división de poderes, esto, yo no puedo poner impuestos, le tiene que poner el Congreso. Bueno, muy bien. Un día, el señor Heller y el señor Máximo Kirchner lo fueron a ver al presidente para hablarle de esto. A mí me hubiera encantado que las fotos que salieron todos los días, que ustedes la vieron, hubiera tenido un epígrafe abajo que dijera, me dejan de joder, yo estoy muy ocupado, este es un tema del Congreso, pero ya les adelanto que si ustedes aprueban esta ley, la veto. Eso hubiera sido magnífico. Como señal de decir, fenómeno, tenemos un presidente consciente de los problemas y de paso le manda un tiro por elevación al quién es quién con respecto a la vicepresidenta. No ocurrió. Bueno, es parte de lo que tenemos. Bien, perfecto. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Daniel Dafione de Toyota. Adelante, Daniel. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenas tardes, muchas gracias, muy interesante como siempre, Carlos. La pregunta es un poco sobre la competitividad argentina pensando a futuro, digamos, saliendo de la coyuntura. Esta situación económica que estamos viendo ahora a futuro, ¿cómo ve la perspectiva de nuestra economía frente a un Brasil que quiere acelerar negociaciones de acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, con Canadá, con otros países? Está acompañado por Paraguay, por Uruguay. Argentina se bajó de esas negociaciones, solo dijo que continuaba con la Unión Europea y con el EFTA, que ya se habían negociado en el gobierno de Macri.
¿Y cómo ve esta posición argentina y la posibilidad de competitividad de nuestra economía, ¿no?, a futuro? Okay. Fíjate que te dije, no me meto con el post-coronavirus, pero voy a hacer una excepción a raíz de lo que vos estás planteando, porque algunas cosas generales se pueden decir. Pensemos en el enfoque que este gobierno tenía sobre el sector externo antes del coronavirus. Después le metimos el coronavirus. La gente decía, exportar, no, mucho no se puede. Encima necesitamos plata y tenemos algo personal con el sector agropecuario. Así que a la exportación de soja encima la vamos a grabar, dale que va, etcétera, etcétera. Como no tenemos reserva Banco Central, como no nos prestan, entonces tenemos que ir del lado de las importaciones, vamos a pisar las importaciones, vas a tener que tener una recomendación del Papa para que te vendamos dólares a precio oficial y no sé cuánto. Este era el planteo anterior al coronavirus, ¿ok? Ahora tenemos el coronavirus. ¿Cuál es el planteo? El mismo. El mismo. Entonces, en el medio aparece esto de decir, no, yo no soy un experto en esto, pero no me extraña, ¿entendés? Que diga, me voy de las negociaciones, me voy a esto, me voy a lo otro. Más importante que eso, o quizá tan importante como eso, es el tema de la política cambiaria. Pregunta que te tenés que hacer. ¿Qué apuro tiene este gobierno para mover el tipo de cambio oficial? ¿Qué apuro tiene? Respuesta, ninguna. Con lo cual, vos, que seguramente parte de la producción la estás exportando, estás objetivamente jodido. ¿Por qué? Porque tenés que, primero tener el problema que te compre, pero ponele que lo solucionaste, ¿no es cierto? Bueno, esperamos. Junto con eso, ¿qué tenés que decir? Señor, yo tengo que liquidar esto a 68, menos los gravámenes, no sé cuánto más, y si tengo que comprar algo que no me venden en el segmento oficial, tengo que pagar 117, 120. Es decir, la operatoria de exportación desde el punto de vista del régimen cambiario, digamos así, está comprometida. A caballo de eso, cada producto tiene su propia característica. De repente los chinos dicen, no nos queremos morir de hambre, así que algunas hojas vamos a comprar. Pero eso sí, auto vamos a esperar. Cualquiera sabe, yo voy a hacer un gráfico acá, digamos, en el aire. Yo pongo acá el tiempo y acá pongo la oscilación de un bien no durable primero y durable después. Queso mantecoso. La evolución de la venta de queso mantecoso es así. La evolución de la venta de auto, licuadora, cualquier bien durable es así. En las buenas estás acá arriba, ya tengo que perforar el techo. Pero en las malas, como estaba pasando con el sector, está arriba. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. Yo tengo un auto, no voy a decir la marca. En condiciones normales ya lo hubiera cambiado. Hoy me parece una maravilla total. Y no solamente me ocurre a mí, le ocurre a mucha gente. Ahora, cuando esto lo superemos, que lo vamos a superar, vamos a ir todos en tropel, entre otras cosas, a cambiar autos, a hacer determinadas, digamos así, cosas. Entonces, te digo, desde el punto de vista del sector externo, el enfoque que tiene este gobierno es un enfoque muy poco cambiario, muy administrativo, muy regulado y volcado del lado de las restricciones de las importaciones. Bien, muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al señor Julio Crivelli y se prepara Marcelo Costa del Grupo Arteche. Adelante, Julio Crivelli. Julio. No se lo escucha, Julio. Bueno. Dos preguntas. Una, ¿qué opina sobre el arreglo? ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Qué dice? Sí, muy bien. ¿Qué opina sobre el arreglo de la deuda externa? Sí. ¿Cómo puede influir el probable default? Porque si se arregla, bueno, sabemos que... No se arregla, no se arregla. Bueno, pues, no se arregla. Entonces, ¿cómo puede influir? Yo pienso lo mismo. ¿Cómo puede influir el probable default? Sobre el tipo de cambio le iba a preguntar, usted ya lo explicó recién. Y la caída de la demanda, digamos, en todos los órdenes, si esto no lo paran, digamos, va a haber no solamente pymes, va a haber de todo tipo de empresas que van a desarmar sus activos que no van a poder seguir. Entonces, comentarios sobre eso le quería pedir. Vamos al tema de la deuda, el impacto. El impacto sobre el sector público, nada, porque nadie le presta al sector público. Entonces, acá la cuestión es, ¿qué le pasa al resto de las vinculaciones comerciales? ¿Qué le pasa a alguien que dice, soy argentino, pero como yo soy sector privado, me seguís prestando, cosas por el estilo, o si te cobran todo al contado,
o si no te va más carta de crédito, la verdad que no lo sé. Pero el impacto lo tendría que ver sobre el sector privado, no sobre el sector público. Con respecto a la segunda, hiciste un buen punto. Las pymes están jodidas y las no pymes también están jodidas. Porque eso depende de... Yo tengo un cliente que fabrica un producto alimenticio, no voy a decir. Entonces el tipo está laburando a full, está con esto, está con el otro, paga la totalidad de los salarios, lo felicito. Y si producís alcohol en gel o hacer barbijo, te felicito. Es como si vos producís parabrisas y hubo un tornado, ¿no? Entonces dice, esto es vida, claro, qué piola. Pero cualquiera se da cuenta que estamos hablando de una franja, digamos, de la población. Por eso insisto, hay que estar muy atento a cómo el planteo que hace, digamos así, el presidente, desde el punto de vista de la flexibilización. Porque acá la clave no es la cuarentena, es la flexibilización. La cuarentena ya empezó a terminar, eso decir los historiadores, ¿entendés? Ahora, si el próximo empleo dice, bueno, momentito, a González sí, pero a las 3 de la tarde, y siempre quiere ver, y flaco, ¿qué quiere? Porque, digamos otra cosa, las unidades económicas están conectadas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me cago de risa con el tema de los bienes esenciales, ¿no es cierto? Porque dicen, no, los bienes esenciales. Bueno, vamos a seguir el ejemplo, ¿no? Donde dice, ¿qué le parece producir alimentos? Y sí, es un bien esencial. Fenómeno. Dígame una cosa, los operarios en la fábrica de alimentos, ¿están vestidos o en bolas? No, están vestidos. Ah, entonces el textil es esencial. Y si te sigo así, te recorro eso que Leontief denominaba la matriz de insumos productos, te recorro todo. No voy a cometer la tontería de decir que todos los bienes tienen el mismo grado de esencialidad. Pero lo que digo es, una vez que vos abrís la tranquera, vos tenés que saber que eso es así. No me chupo el dedo. Cualquiera se da cuenta que en la medida que vos flexibilices, vas a tener más gente en la calle, más gente en los subtes, y vas a aumentar la cantidad de infectados y probablemente la cantidad de muertos. Pero es que la realidad es jodida por donde la veas. Si vos decís, lo único, yo hace un ratito estaba escuchando a un cardiólogo, y el cardiólogo decía una cosa elemental. Decía, yo puedo programar una operación, lo que no puedo es postergarla. Entonces, algunas de las postergaciones van a generar muertos por razones cardíacas. Entonces, no tenemos que minimizar el número de muertos del coronavirus, el número de muertos en todo caso, y que los propios médicos digan cuál es el conflicto que vos tenés entre la enfermedad y morir, digamos, por la otra. Pero de la deuda, yo te digo, viste, todo el mundo quiere ser políticamente correcto, entonces en la televisión, digámoslo de una buena vez. La verdad, no hay ninguna posibilidad de que no entres en default, a menos que esta circunstancia sea tan peculiar que algunos bonita dicen, bueno, dame dos, qué sé yo, quiero ver, pero la verdad, estoy esperando un milagro. ¿Qué más? Siguiente pregunta, le damos la palabra al señor Marcelo Costa, del grupo Arteche. Se prepara el señor Andrés Laorden. Adelante, Marcelo. Buenas tardes a todos, mucho gusto, doctor de Pablo. Me interesaría conocer en el conjunto de economistas que usted se reúne, inclusive, bueno, usted mismo, si detecta algún nivel de apertura en el presidente o en el equipo económico de él en escuchar ideas en línea con lo que usted expresa. No te puedo decir porque yo no hablo con ninguno de los miembros del equipo económico. Tengo una imagen, y la imagen que tengo es que estos muchachos son tiernitos frente a las cosas que vos necesitas. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy hablando de la técnica, voy a hablar de la ideología, no hablando de la técnica, estoy hablando de la compostura. Yo nunca lo conocía a Federico Pinedo, pero leí buena parte de sus trabajos y aprendí un montón. Pinedo tenía una idea que según parece la había sacado del gobierno de Alvear. Él diferenciaba los ministros secretarios de los ministros consejeros. Es decir, el ministro secretario es un señor que conoce su quintita, entonces González García sabe de salud, buen fenómeno. El ministro consejero es un ministro que sabe de lo suyo, pero además acompaña al presidente en la función general de gobierno. ¿Qué ministro del equipo económico vos dirías hoy, este es un ministro de economía cabal? No conozco a ninguno. Ahora, vos frente a un presidente tenés que plantar. Si vos realmente crees que una cosa es importante. Ahora, si no la mencionás. Imagínate que vos le preguntás a alguno de los ministros, ¿usted cree que la producción es importante? ¿Qué va a decir? Obvio. Y usted cree, y claro, ¿qué le parece pegarle a la madre? No, muy mal. Ahora vamos a los hospitales y resulta que en la guardia hay viejas fajadas por los hijos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que cuando vos realmente crees que algo es importante, actuás en consecuencia. Entonces uno mira a través del accionar lo que es las ideas y en cierto modo, digamos, digamos las personalidades. Lo que estoy diciendo es de economía 1. Yo no puedo creer que los mitos no lo saben. Ahora, muchos dan la impresión de que tienen una idea por la cual no te calentes, Juan Carlito, porque tenemos los subsidios, tenemos los planes, tenemos esto, tenemos el otro, y va el ejército, y hablamos con los curas villeros, y que yo cuánto, y la vamos remando. Y vos decís, flaco, en el mejor de los casos, esto es un sustituto imperfecto, es un sustituto imperfecto. Le damos la palabra a Andrés Laorden y se prepara Alejo Rial de Peugeot Citroën Argentina. Adelante, Andrés Laorden. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta es hacia la libertad económica. Esta situación que te digan cómo tenés que hacer las cosas, dónde y cuándo. Que te digan que tenés que tener sexo virtual, que tenés que tener dónde comprar las cosas. ¿Cómo piensa que qué piensa que puede llegar a pasar en el futuro? Okay. Cuando ponen un impuesto, queda para siempre. Esta situación que altera nuestra libertad económica, ¿qué piensa que puede pasar en los próximos meses? Bueno, primero hablemos de las cosas que importan. Hablemos del sexo virtual. ¡Qué grande! Escúcheme una cosa. No, pero una nota de página, lo traigo, riámonos un poquito, pero ¿sabe por qué lo traigo? Porque como si no tuviera un problema serio, tenés que aguantarte a funcionarios que vos decís, pero este pelotudo se hace. ¿A vos te parece? Porque eso fue un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, que como decía Guido Di Tella, para decir pelotudez que pone cara inteligente, siempre decía eso, ¿no? El tipo muy serio recomendó el sexo virtual. Vos decís, pero flaco, ocupate lo tuyo y dejate de joder. Bueno, muy bien, cerramos. La preocupación que vos tenés es genuina, pero no puedo hacer nada con respecto a eso. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser o puede no ser. Viene una persona y me dice, a raíz de esto, terminamos en Venezuela, no tengo cómo decírselo. Ahora, se lo propone, ni siquiera se me ocurre pensar que Fernández está pensando en eso. Sobre eso tenemos que estar vigilantes. Y acá yo sí rescato una parte del periodismo. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una parte del periodismo que no le deja pasar al oficialismo el tema de los presos, no le deja pasar el tema de que todo empezó con la liberación de Vudú, no le deja pasar, ¿entendés? Muy importante. En el plano económico me sumo. Modestamente creo que estoy haciendo un aporte frente a algunos colegas míos que optan por no hablar. Pero me parece que estoy haciendo el mismo punto que vos estás, digamos, diciendo. La tentación que tiene algunos que dicen, ay, mira, esto funciona, cosa por el estilo, no la descarto. Va a depender, digamos, de los hechos y va a ser una linda, digamos así, pelea. Pero digo, focalicémonos hoy en lo, digamos, lo que tiene. Cuando hoy... Vos tenés razón. Vos te imaginate, vos tenés una fábrica. Y vos decís, le tengo que pedir permiso al presidente para abrir la fábrica. Solo en condiciones muy extraordinarias te la bancaste, durante un tiempo. Por eso digo que en este sentido, el gobierno o el Poder Ejecutivo, si vos querés, tiene el tiempo en contra. Bien, Alejo Rial de Peugeot Citroën Argentina, adelante por favor, y se prepara Camilo Vieira del Gobierno de la Ciudad de Río Cuarto. Adelante, Alejo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor, compañero, colega, hincha de Vélez. Quería consultarle, ¿qué grandes diferencias y qué grandes similitudes cree usted que podrían existir en el inminente default en comparación al último ya vivido? No tengo cómo saberlo, pero hay una diferencia fundamental. El otro ya lo pasamos, este no. Es cuando a mí me dicen, ¿y usted cómo compara esto con la crisis española? ¿Qué sé yo? Las otras crisis ya pasaron. Vos tenés, sos un pibe. Así que la IP del 89 la viviste de bebé, digamos así. Bueno. Técnicamente, la IP del 89 duró un trimestre. Alguien puede decir, con ojos de oche, Juan Carlos, dejate de joder, fueron un trimestre. Sí, pero Dios no te mandó un email que dice, bancate ya, Juan Carlos, que es un trimestre. No sabías. Y fue jodida. Habla con tu viejo, habla con tu abuelo y te va a contar anécdotas. La tasa de inflación en julio del 89 le va a 4% por día. 4% por día, no es joda, ¿entiendes? Entonces lo que digo es, las comparaciones con el resto del mundo, las comparaciones con el pasado, no nos calentemos, focalicemos, necesitamos la energía para conocer cómo resuelvo los desafíos que tengo y los que van a venir, que no sabemos cuáles son. Con lo cual,
Vos tenés que tener una mente muy abierta. Aprovecho para decir la cosa. En la empresa de ustedes, en la organización de ustedes, seguramente van a encontrar algunas personas que en condiciones normales son fantásticas y que frente a esto se paralizan porque les agarra cagazo. Muy importante. No, nada de insultar, nada. Decirle gracias, vacaciones, gracias. Después van a volver en condiciones, ¿entiendes? La forma en la cual los seres humanos procesamos la alta incertidumbre es muy disímil, muy disímil. Así que no es cuestión de andar criticando, de decir gracias, después digamos volver. ¿Por qué? Porque necesitas toda la energía para ver cómo resolver los problemas con la gente que contás. Gracias. Como dijimos, Camilo Vieira del gobierno de la ciudad de Río Cuarto y se prepara Eder Gioia del La Tercer. Camilo, adelante. Digo, buenas tardes, Juan Carlos. Nos toca hacer una consulta de la parte pública acá de la ciudad de Río Cuarto. Nosotros estamos viendo, por supuesto, la caída de la recaudación, por consiguiente la caída de la coparticipación. Los bolsillos de los estados están flacos. Por supuesto, en esta zona, nuestra zona es muy fuerte en todo lo que es la actividad productiva. En estos momentos se está levantando la cosecha. La consulta que le hago, y me parece que por ahí he visto muchos que están participando en la charla, que tienen que ver también con la parte pública. Estos procesos como el que estamos viviendo ahora, seguramente, y se ha establecido con claridad que lo más importante es la salud, pero uno cree que esto es la otra cara de la misma moneda, que tiene que ver con la cuestión económica. ¿Cuál cree usted que deberían ser los procesos que por ahí desde los estados o del Estado Nacional se debería encaminar para que rápidamente la actividad productiva, en este caso como el que nos toca a nosotros, que es el interior del interior donde se generan los recursos, a los fines de poder rápidamente, por supuesto uno cree que la vinculación con las empresas es importantísimo, ¿cómo se puede encaminar este proceso? Ok. Primero saquemos de toda tu pregunta rápidamente, que lo dijiste 2 veces. Es una muestra de optimismo fenomenal, te felicito, ojalá tengas razón, y si tenés razón nos vas a invitar a comer a todo lo que estamos hablando en este momento, digamos así, ¿cierto? Solo Dios sabe si esto es rápidamente, pero vamos a la esencia de lo que vos dijiste. ¿Sabés la primera cosa que cada uno de nosotros que estamos en el sector privado esperamos de los funcionarios? Que no metan la pata, que no metan la pata. ¿Qué quiero decir con esto? A vos te mandó el gobierno nacional a que chequees la verificación en los supermercados de la existencia de precios máximos contratados a fines de febrero. Y claro, como te dijeron, tenés que ir. Pero sabés, te lo puedo decir en latín, por ser tipo fino, andá y hacete el boludo. Porque si llegás a clausurar los supermercados que no respetan los precios, lo único que vas a generar es desabastecimiento en tu ciudad. Junto a lo cual, le tenés que decir a tu jefe, a nivel provincial y también a nivel de nacional, dice, muchachos, déjenme de joder, porque bastante problema tengo con los problemas. Y yo rescato, el funcionario municipal es el primero que da la cara. Cuando vos estás en un aeropuerto y el avión se retrasa, vos querés matar a la chica que está ahí en el mostrador, y la pobre piba seguramente no tiene nada que ver porque el problema fue el mecánico, los rayos, ¿no? El equipaje, cosas por el estilo. Entonces, vos tenés una información muy cercana por la naturaleza de tu cosa. Entonces yo diría, primera cosa, en todo momento ponete a pensar y decir, esto que tengo que hacer, ¿me está ayudando, no me está ayudando, etcétera, etcétera? Junto a lo cual, los temas de recaudación son elementales, porque ese 11.6 a vos te va a tocar, porque lo que te va a llegar va a ser menos. Vas a juntar los pedacitos, vas a hablar digamos así, con tu gente, y naturalmente, que no... Yo digo lo siguiente, mira, ya que estamos hablando de Córdoba, las famosas cuasimonedas tienen una historia que empezaron con Mestre Padre. Mestre Padre, en algún momento de la década del 90, emitió el SECOR y lo rescató con dinero, con la propia recaudación de Córdoba. Después, cuando lo nombraron interventor en corriente, hizo lo mismo, pero los correntinos, viste, esto pagan impuestos, es un deporte al cual no son muy afectos, así que volvimos. Bueno, las cuasimonedas son un subproducto
de que en convertibilidad, no se podía, digamos así, digamos, emitir, y fueron emitidas por distintas provincias, etcétera, etcétera. Y finalmente fueron rescatadas por el Banco Central varios años después. Digo, yo no hago un pronóstico, pero el día que vos, a fines de mayo, tengas que encarar el pago, digamos, los salarios, y tengas 40 mangos, vas a pagar 80 mangos, te vas a juntar con los muchachos, te vas a decir, muchachos, esto es lo que hay, a ver qué es lo que hacemos. Y acá yo rescato a nivel local cómo se le encuentra la vuelta sabiendo que los conflictos son reales, no haciendo de cuenta que no hay, digamos, conflictos. Moraleja, esa presión que vos vas a tener hoy, porque te llegan menos ingresos, es la misma que tienen los no sé cuántos municipios en la Argentina, más de 1000 seguramente, cosas por el estilo, de modo que todos los intendentes van a ir a hablar con el gobernador, todos los gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí. Entonces, insisto, junto a eso, tenés otra cosa importante, que es acercar a las autoridades la decisión de decir, perdón, acá en Río Cuarto, si tal cosa no tiene ninguna chance, o chance bajísima, de conflictuar con los infectados. Déjeme abrir esto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos estás esperando que desde Buenos Aires un funcionario del gobierno central se digne a hacer las autorizaciones, vos tenés que esperar que las preocupaciones, la verdad, sean otras. Es muy importante, desde ese punto de vista, la acción de las autoridades locales. Perfecto. Edgar Gioia está presente. Bueno, le leo la pregunta. De la tercera dice, estamos en una crisis de oferta por las restricciones a las empresas. ¿Estaríamos por entrar en una crisis de demanda? ¿Qué debería hacer el gobierno para evitar o salir de ella? ¿Se saldría con emisión baja de impuestos, incentivar la obra pública o privada para ocupar mano de obra? ¿Qué papel debería tomar el Estado? Son varias cosas. Lo de la baja de los impuestos, olvídate. No pensaban pagar los impuestos antes de esto, ahora no lo van a. No, olvídate. Acá hay una mezcla de cómo emito, te doy subsidio, etcétera, y cómo voy liberando actividades. Nosotros lo que tenemos que hacer es privilegiar la liberación de las autoridades. Decía hace un minuto el funcionario, está en época de cosecha, ¿no es cierto? Es muy importante, ahora no voy a ser productor agropecuario, que se haga la cosecha, que aparezca el transporte, ¿no? Que se facilite de la mejor manera posible, que toda esa parte funcione, porque, como siempre se dice, toda esa actividad derrama. El productor que puede vender la cosecha, cosas por el estilo, alguna cosa va a hacer en su campo, en su casa, digamos, o cosas por el estilo. De modo entonces que olvídate de la baja de los impuestos, digamos, cosas por el estilo. Bien se plantea que vos tenés problema de oferta y problema de demanda. ¿Qué quiero decir? Miren ustedes. Ven la barba que tengo, ¿no? Ya soy un patriarca de la Iglesia Ortodoxa en cualquier momento. Porque hace más de 2 meses que no voy a la peluquería. Bueno, he descubierto lo siguiente. Yo puedo estar 3 años sin ir a la peluquería. El que necesita que yo vaya es el peluquero. Ven. Entonces, yo no tengo ningún problema de demanda, pero como la peluquería está cerrada, el problema de oferta. En el momento que abra, se verá si él tiene un problema de demanda porque yo no voy, o si era simplemente la limitación. Debe haber de todo. Acá la cuestión es cómo se avanzan los dos frentes simultáneamente. En la medida en que vaya flexibilizando lo más posible, lo más, digamos así, es posible, vas a ir disminuyendo los problemas de oferta y los problemas de demanda. Y uno tiene que empezar siempre por las cosas posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a la ópera del Colón con mi mujer. Es muy probable que el Colón no abra en todo el año. Es muy probable todo el año. Si alguien me dice, Juan Carlito, ¿vos querés que hable el Colón? Ya sé que no se puede, la Bombonera, ya sé, bueno, ¿qué vamos a hacer? Digamos, vamos por lo posible, vamos por todas las actividades, los lugares, etcétera, etcétera, donde el conflicto es más pequeño. Perfecto. Le damos la palabra a Sergio Blasco y se prepara Pablo Cuantín de Vial Agro. Adelante, Sergio. Sergio Blasco, que levantó la mano, por favor. Bueno, continúa Pablo Cuantín de Vial Agro. Adelante, Pablo. Sí, buenas tardes, doctor De Pablo. En función de todo lo que ha descrito muy gráficamente y didácticamente,
y con la perspectiva de un sector privado que ya viene muy golpeado de años y que somos los que sostenemos al Estado, en definitiva, ¿qué perspectiva tenemos ya mañana, futuro mañana, para que el Estado sobreviva a esta hecatombe y ni hablar de una posibilidad de entrar en default donde, como usted dijo, al Estado ya nadie le interesa financiarlo, pero los privados tenemos alguna mínima chance de obtener financiamiento para desarrollarnos? Querido, gran pregunta, no hay respuesta. Lo único que hay es levantarnos todos los días a ver cómo nos encontramos la vuelta. Hoy estamos hablando, vos, yo, con determinadas ideas, determinados problemas, etc. ¿De qué nos vamos a estar ocupando el jueves? No tengo la menor idea, ¿entendés? La dinámica acá es una cosa absolutamente fluida. No importa si te equivocás, vos tenés que tomar el sigue. ¿Por qué? Y porque capaz que sigue. Ahora, si el mundo termina esta noche, bueno, está bien, termina. Pero vos tenés que tomar medidas por la duda que no termine, y mañana te vas a levantar a resolver más problemas, más problemas, más problemas. Dice que la cuarentena es una maravilla. Ahora estamos descubriendo que la cuarentena es una maravilla, porque le damos bola a los hijos y contamos. Pero no pasemos al otro lado. Pero en todo caso, si alguien descubrió que vivir permanentemente dentro de la casa es una maravilla, bueno, cuando levanten la cuarentena. Ahora, para no mayoría de la gente, esto es una restricción, ¿entendés? Entonces digo, concentrémonos en las cosas que tenemos. Tenemos una cosa absolutamente inesperada, estamos un poco preparados, se nos cayó un piano de cola, digamos, en la cabeza, están tratando de ver cómo le encontramos la vuelta. Vamos a cometer todo tipo de errores. El problema no es cometer errores, el problema es persistir en el error, no sea cosa que tenga que admitir que me equivoqué. Vos sabés la de veces que te vas a equivocar, no te calentés por eso. Seguí, es un mensaje que se lo tenés que pasar a toda la gente que trabaja con vos, no para que diga, entonces no me calienta, no, calentate para tomar las decisiones, sabiendo que como la base decisoria es tan incierta, de repente lo que vos creés que era una buena idea termina siendo una pésima idea. Y bueno, corregirás. Santiago del Soler, y se preparan las hermanas Marcela y Silvia Escorza. Santiago del Soler, adelante, por favor. Sí. La pregunta es la siguiente. Viendo los primeros números que se mostraron de caída de recaudación, déficit fiscal, caída del PBI, etc., el Estado como está diseñado hoy, municipal, provincial y nacional, no se ve que haya una idea de ponerlo acorde a la nueva situación. ¿Por qué no se habla de ese tema? Bueno, se quiere perder el tiempo, querido. Si querés hablamos al pedo media hora y perdemos tiempo. En condiciones normales no lo lográs. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Nada. Ahora, vos decís que estás indignado por eso. Somos dos, yo también estoy indignado. ¿Te das cuenta? Porque vos decís, escúchame una cosa, resulta que yo tengo que hacer un ajuste tuyo, de tu gente, con el tiro, y vos viste el tema del Congreso, cuando se le quita dar un plus a los que fueron presencialmente al Congreso. Un escándalo realmente fenomenal, ¿no es cierto? Y alguien dijo, bueno, no, el 70% del personal del Congreso está trabajando, pero de manera remota. Me dejan de joder. Es un chiste de mal gusto. Esto de que vos tenés a los no sé cuántos mil empleados trabajando como locos para asistir a sesiones que no existen. Déjenme de joder. Punto. De modo entonces que si vos querés, digamos, darte manija con esto, hacé lo que quieras. Pero desde el punto de vista decisorio no espero nada. Marcela Escorza. Le damos la palabra a Silvia y Marcela Escorza. Por favor, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Hola? Sí, adelante. Buenas tardes, estimado Juan Carlos. Anunciaron a dos hermosas mujeres y vieron una sola. ¿Qué pasa? Estamos en distintas casas. Bueno, ¿Cómo le va? Buenas tardes. Dale.
Bueno, le quería hacer un poquito de un comentario. Si bien estamos en una situación única y mundial, sentimos que estamos en un auto sin GPS, sin saber a dónde ir y sin saber a dónde nos llevan, ¿no? Sí. El tema es un poco, el gabinete o los asesores financieros y económicos, ¿tendrán un plan armado para poder asistir después de esto a las pymes y sobre todo las del interior, que estamos muy descuidados porque Dios tiene su privado en Buenos Aires y el resto quedamos muy lejos? ¿Y te digo que no te suicidas hoy? No, porque no es la primera vez que pasamos, no es la primera vez que pasamos una crisis, pero esta es mundial, esa es la diferencia. Mi vieja, mi finada vieja, siempre decía que los problemas no te lleguen hasta el estómago. Ella estaba llena de problemas, pero comía como siempre, ¿entendés? Lo mismo te digo a vos, ¿qué quieres decir? ¿Tendrán un plan? No seamos pretenciosos. Tenían algunas ideas muy discutibles antes del coronavirus, y encima ahora tienen el problema del coronavirus. Y vos estás viendo el conjunto, digamos así, de medidas. Lo que uno, desde el punto de vista del sector privado, tiene que insistir con algunas cosas elementales. Cuando yo digo, señor, le digo al funcionario, no es lo mismo que la empresa esté abierta a que usted me mande un cheque para pagar algunas cosas. No es lo mismo. ¿Y cómo va a quedar? No tengo cómo saberlo. Vamos a ver, porque depende de cómo transitas esto, el grado de flexibilidad, etc. Moraleja, concentremos toda la energía que tenemos para ver cómo transitamos esto, para prepararnos no para el mundo que viene, para los próximos despelotes, porque Argentina siempre fue así. Y no veo por qué va a cambiar. Perfecto, muchas gracias. Bien, adelante. Marcela Escorza, ¿estás allí? Bueno, se prepara Verónica Gess. Adelante, por favor, Verónica. Verónica Gess, ¿estás allí? Bueno, entonces le damos la palabra al señor Alberto Schurman, de la empresa Schurman More. Adelante, por favor. No está, le damos la palabra a Guillermo Noriega. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, doctor, volviendo al tema de la deuda, y dado que la posición de los bonistas no está tan lejos de lo que está ofreciendo el gobierno, ya que en ambos casos el gobierno estaría a 3 años casi sin pagar nada y la deuda se patearía, no sé, a 20, 30 años. La pregunta es, ¿qué beneficio tendría el gobierno en no hacer ningún arreglo, ya que está claro que el financiamiento privado sería peor? No sé en qué le mejoraría la situación al gobierno no arreglar. No, está buena la pregunta, y insisto, yo no soy un experto en negociación. De repente agarra y dice, bueno, te doy un cachito, y si los otros aceptan, zafamos. Pero digamos, lo quiero ver. Ahora. Yo quiero ver, yo no soy un experto para decir si están cerca o tan lejos. Algunos dicen que están cerca, otros dicen, la verdad, digamos así, no lo sé. De cualquier manera digo, desde el ángulo del gobierno, yo no lo veo haciendo un replanteo significativo. Si a determinada cosa que al tenedor del título le puede servir, al gobierno no le cuesta mucho, capaz que se arregla, y ojalá que así sea. Damos la palabra a Jorge Vasconcelos. Hola Juan Carlos, ¿Chas? Hola. ¿Cómo estás? Está muy relacionado con lo anterior. Alberto Fernández llegó a decir en campaña electoral que él propiciaba un arreglo de la deuda a la uruguaya. No estaba bien asesorado sobre lo que eso implicaba, pero dijo. Si hubiera un default, políticamente, ¿cómo lo ves que quedaría el presidente parado en un contexto de un gobierno en el cual sabemos que hay mucha gente que minimiza los costos de un eventual default? ¿Cómo ves la parte política vinculada a este tema? No soy un experto político, pero digo, me da la impresión que no le pasaría nada. Yo no diría que le van a... ¡Oh!
Ciertamente que desde el punto de vista, lo estamos viendo por parte del diálogo que tenemos con algunos de la gente de acá, que desde el punto de vista del sector privado no es lo mismo. Desde el punto de vista del sector público, en la economía es lo mismo. Y en política él va a decir, bueno, no nos entendieron, primero está el pueblo, lo va a vender de esa manera. No lo va a vender ni como una vergüenza, ni como me parece. Le damos la palabra a Rogelio Viotti. Y se prepara. Rogelio Viotti, por favor, adelante. Sí, buenas tardes, Juan Carlos. Ayer el presidente se reunió con dirigentes empresarios y gremialistas y volvió a anunciar, inclusive mencionó que enviaría el proyecto de ley del Consejo Económico Social. ¿Qué opinión tienes sobre ese consejo? No me gusta nada. ¿Qué querés que te diga? Hablemos 2 minutos y diferenciemos el pacto de la Moncloa con ese consejo. Los pactos de la Moncloa fueron firmados en España y tienen un poco después de la muerte de Franco. Tiene un costado político y un costado técnico. El costado político tiene un héroe que era Adolfo Suárez, que fue presidente, era un funcionario de segunda categoría del gobierno de Franco, en la parte de televisión, algo así. Lo nombran jefe de gobierno y tienen el enorme mérito de juntar una misma mesa de Fraga y Ibarne, de la derecha, que no debe haber costado mucho, a Santiago Carrillo, que era presidente del Partido Comunista. Es decir, juntó en una mesa a todos los representantes de los partidos políticos que tenían representación parlamentaria. Es decir, fue un acuerdo político. Esa es la cáscara, no lo estoy subestimando. Ahora, ¿quién escribió los pactos de la Moncloa? Los pactos de la Moncloa fueron escritos por un conjunto de economistas liderado por un señor que se llamaba Enrique Fuentes Quintana, que era funcionario del Banco Central de España, que venía de la época de Franco, y que hizo un diagnóstico crudo y que dijo, en estas circunstancias, esto es lo que hay que hacer. Y salió absolutamente ortodoxo, porque la coyuntura demandaba la ortodoxia. Entonces, acá, un pacto económico social es un pacto corporativo. Me hace más acordar el acuerdo social de Helbach y de Rucci y cosas por el estilo. Los pactos corporativos son los pactos donde se juntan algunos para cagarlos a los otros. Es decir, los pactos, acá, ¿quién defiende a los ahorristas? Nadie. ¿Quién defiende a la economía informal? Nadie, etcétera, etcétera. Fíjate que cuando el gobierno quiere discutir el tema de los salarios, agarra a la UIA y la CGT. ¿Y los demás dónde quedan? ¿Entendés? Entonces, yo no estoy esperando mucho de ese tipo de cosas. A propósito de lo que vos decís, tampoco estoy esperando el famoso comité de economistas. Yo entiendo que la gente diga, para neutralizar el comité de los infectólogos, hagamos el comité de economistas. Bueno, muchachos, yo conozco el gremio de los economistas como Jorge Vasconcelos, cualquiera, le pongo anécdotas fantásticas. Porque la primera cosa que va a hacer el gobierno es hacer una cosa pluralista. Con lo cual, imagínate vos que lo tenés al presidente de la Nación rodeado por 8 economistas que dicen pertenecer a distintas escuelas. Una cosa al pedo, el pobre tipo, a las 2 horas nos quiere matar a todos y tiene razón. Moraleja, si algo quieren hacer para ayudarle al presidente a tomar decisiones, lo que tiene que hacer el presidente es esto. Agarra a un tipo de su extrema confianza, que tenga algún conocimiento de economía, extrema confianza, y que sepa hablarle claro al presidente. Y que esa persona tenga ascendiente intelectual frente a lo que somos los economistas. Me dice X, fenómeno. Entonces yo a X le escribo, le mando las iniciativas, le mando la propuesta, y el tipo la sistematiza y lo dice. Ahora, ¿sabes qué? Ya te digo cuánto va a durar ese tipo, 2 minutos. ¿Sabe por qué? Porque la primera cosa que le va a decir ese señor al presidente de la Nación es, Alberto, decir a los ministros que se dejen hinchar las pelotas, congelando los alquileres, controlando los precios, haciendo ese tipo de cosas, porque la única manera de aumentar los problemas. Bien, siguiente pregunta, le damos la palabra a Grace Abdala y se prepara Gladys Rodríguez. Grace, ¿estás? Grace, bueno, leo la pregunta. Doctor, ¿no piensa que el sector de la construcción debe ser uno de los primeros en liberarse por el efecto multiplicador de la economía? Es un sector que pienso no tiene riesgo de aglomeraciones. Depende, cálmate, te dejaste llevar por el entusiasmo. Porque el criterio con el cual alude no es el producto que fabrica, sino el tema de las aglomeraciones. Entonces, fíjate vos, que si yo entiendo bien, uno de los decretos de necesidad de urgencia que emitió Alberto Fernández ante la última conferencia tenía que ver
con la liberación de la construcción en determinadas jurisdicciones. Acá la clave son las jurisdicciones, lo cual complica el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés que hacer un edificio, digo cualquier cosa, en La Matanza, que la aglomeración es fuerte, vas a tener un problema. Entonces vos decís, hace un edificio de los que no, si le ibas a hacer en La Matanza, por alguna razón le vas a hacer en La Matanza, no vas a la Pampa de Chala. Pero lo que digo es, andá liberando por, digamos así, por jurisdicciones donde la posibilidad de contagio sea, digamos así, mínima. Bien, le damos la palabra a Gladys Rodríguez. ¿Estás presente? Leo la pregunta de Gladys Rodríguez de Trufas, de Nuevo Mundo. ¿Qué piensa, doctor, sobre la recuperación de las economías regionales de exportación y la flexibilidad que puede tener el gobierno sobre este tema? No me gusta hablar de las economías regionales, son una cosa heterogénea, digamos, cosa por el estilo. Pero sobre la exportación, ya hablé hace un ratito. Una persona que exporta hoy está complicada, porque yo no veo grandes incentivos a que el gobierno nacional mueva el tipo de cambio oficial, que es el que usa para liquidar las exportaciones, a menos que esté exportando por el contrabando, que no me voy a meter en eso. Levantaron la mano Sergio Blasco, a quien le habíamos dado la palabra, pero continúa levantando la mano. ¿Está presente, Sergio? Estoy presente, me disculpo. Estamos, digamos, dentro de la virtualidad. Justo me había llegado el pedido del supermercado, así que si ya contestó, doctor, esta pregunta, en los últimos 10 minutos estuve ausente. Y siempre dentro de la primera parte de su mensaje, donde debíamos poner foco más en lo que se hace que en lo que se dice, me refiero fundamentalmente al Poder Ejecutivo. A mi modo de ver existe un tema que no veo cómo se va a solucionar, porque si bien es difícil pronosticar el futuro, sabemos que en general todas las compañías se van a ver con una fuerte reducción en sus ingresos o en sus ventas, producto de la crisis y de la pospandemia. ¿Y qué preguntás? Pregunto, hay un decreto que dice que está prohibido despedir por 60 días. Digo, ¿cómo se compatibiliza esto con una regla de la economía que dice que para hacer sobrevivir a la compañía yo tengo que readecuar mi estructura a la cantidad de ventas posible? En el cortísimo plazo, eso lo ha resuelto bajando los salarios. La costumbre argentina, a diferencia de Estados Unidos, te voy a hablar entre un minuto de Estados Unidos, la costumbre argentina es, vos tenés un problema en la empresa, sí. ¿Saben quiénes son los tipos que saben cuánta guita hay en la empresa más que vos? Los muchachos que trabajan en la tesorería de la empresa. Acá, dentro de una empresa no hay misterio, ¿entiendes? Entonces vos agarrás y decís, mire muchachos, esto es lo que hay. Bueno, arreglemos entre nosotros. En Estados Unidos, el sistema de seguro de desempleo funciona fenómeno. Vos en abril de repente rajaron a 20 millones de americanos. Fueron, se anotaron y ya deben estar cobrando, punto. Son dos estilos distintos, dos historias distintas, dos culturas, digamos así, distintas. Entonces ahora respondo. Cuando vos tenés que rajar, porque no tenés más remedio que rajar, vas a terminar rajando. Ahora, no necesitas un decreto para darte cuenta que la última cosa que vas a hacer es rajar. Y la anteúltima cosa que vas a hacer es suspender. ¿Por qué? Porque el estómago te dice eso. Y porque además, en el caso de los rajes, cada empresa tiene su cultura, con lo cual cuando tenés que tomarlo otra vez, tenés que invertir en explicarle cómo funcionan las cosas, digamos así, en la empresa. Entonces, es un típico ejemplo donde sacar el decreto para quedar bien, no sé, o con la CGT, o no sé con quién, cosas parecidas. Cuando la cosa no da más, le entregás las llaves. Vos decís, no puedo rajar a nadie, si tome las llaves, viejo. Y ahí está. ¿Entendés? Entonces digo, las cosas... Además, ojo, vos tenés 40% de economía informal. ¿A vos te parece que los tipos que laburan en la economía informal leen los decretos? Chao. Bien. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta para el señor Willy Dietrich, y la siguiente pregunta es de Verónica, que la voy a leer porque tiene problemas de conexión, y queda una tercera y última pregunta. Adelante, Willy Dietrich. Bueno, mientras se prepara Willy Dietrich, leo la pregunta de Verónica Hess. Quisiera conocer, doctor, su opinión sobre la viabilidad de Vaca Muerta y la relación del barril criollo con una economía que debe reducir costos. ¿Vos te das cuenta que con este nivel, con el nivel de petróleo al que veníamos hace 2 meses, todo Vaca Muerta, ¿te parece? Hoy,
¿Por qué cayó violentamente el precio del petróleo? Demanda. Si los aviones no andan, si las fábricas andan muy poquito, pero levantó la demanda violentamente. Aparentemente, yo no soy un experto en petróleo, aparentemente, las máquinas que extraen petróleo no las pueden parar. Entonces siguen sacando petróleo y apareció esta cosa aparentemente insólita de que de repente decías, no te regalo el petróleo y encima te doy plata si te lo llevas, porque hay un problema de almacenamiento. Bueno, bien. Ponele que eso se va a solucionar, pero te queda un nivel de petróleo de ¿cuánto? 15, 20, 25, no me acuerdo. En esas condiciones, yo creo que un país como Argentina, siempre se dijo, Argentina no es un país petrolero, es un país que tiene petróleo, es otra cosa, porque los costos de extracción acá no son nunca los de Arabia Saudita, y los de Vaca Muerta más, moraleja. A estos precios del petróleo está todo, digamos así, parado. Y del futuro del precio del petróleo no tengo cómo saberlo. Bien, perfecto. A ver, Willy Dietrich, que levantó la mano, reitero nuevamente, ¿está presente? Y si no, vamos con Víctor Alanís. Buenas tardes, ya le contestó la pregunta, porque era cómo veía la pandemia, cómo veía que iba a influir la pandemia en la COVID. Palabra, la última pregunta, así el doctor puede continuar con su agenda de reuniones, a la señora Marcela Scorza. Marcela, ¿estás? Bueno, le leo la pregunta porque la mandó por celular. Si ya venimos, doctor, de una pandemia económica, además de la del virus, ¿qué consejo a corto plazo nos daría para asesorar a nuestros equipos de trabajo y qué piensa de esa línea de crédito para monotributista, que el monto es muy bajo para una cuota aproximada de los 12.000 pesos? Los créditos hay que agarrarlos, porque no sabe cuál es la tasa de inflación, pero seguramente una tasa de 24, de 0, listo. Vamos a la primera. Primero, vos tenés que creer lo que vas a decir, porque si vos no lo crees, sonaste. Siempre me acuerdo, había una película, Carmen, de Carlos Saura, magnífica, donde está el muchacho y la chica están bailando, y la chica está bailando bien técnicamente, pero le falta. El muchacho para la música y le dice, si vos no te crees que sos Carmen, ¿quién se lo va a creer? Si vos no te crees que sos Carmen, ¿quién se lo va a creer? Es decir, estas son circunstancias excepcionales donde uno primero lo tiene que creer y después a la gente que trabaja con uno le tiene que decir, estas cosas ocurren, juntemos la fuerza, ya vamos a salir a festejar que sobrevivimos, porque la probabilidad de sobrevivir acá es arriba del 99%, etcétera, etcétera. En el medio, no me aflojen, dale que va, etcétera, etcétera. Y como digo, después de decir eso, si uno nota que alguna persona, por alguna razón, no está a la altura de las circunstancias, es decir, te queremos, correte un poquito y seguimos con el resto. Es exactamente lo mismo que hago con mis alumnos. Yo dicto todas las clases de manera así remota y le digo a los alumnos, señores, ustedes no me aflojen, porque ustedes al mediodía almuerzan y a la noche cenan y toman una Coca-Cola. Y ustedes exigen que la Coca-Cola sea de la misma calidad de siempre y la traiga el muchacho, etc. Bueno, ustedes tienen que ser con ustedes tan exigentes como son ustedes con el tipo que trae la Coca-Cola, la vende y lo que sea. Que uno le tiene a la gente que trabaja con uno es, muchachos, digamos la energía, ya vendrá el tiempo donde volvamos de manera más normal, vamos a poder salir a tomar una cerveza, a prepararnos para los próximos quilombos, porque esta es la otra. Una de las cosas que yo estoy escuchando es que ahora resulta que somos todos hermanos, ¿vieron? Entonces, claro, ¿por qué no seguimos así? No lean historia, muchachos. Lean historia. Porque ustedes leen historia, estas uniones que nos unen, el espanto, cuando terminan volvemos a las andadas. Así que tomamos la vida como viene, un poquito de humor o de sexo virtual contribuye francamente a esto, digamos así, ¿no es cierto? Y en algún momento va a pasar, punto. Ahora, focalicemos, perdón que yo insista, pero esto, focalicemos. Distraerse, digamos, dispersarse, no te ayuda a tomar la decisión. Bien, perfecto. Dado lo avanzado de la hora, le damos aplauso virtual para el doctor.
le agradecemos su presencia virtual y los esperamos mañana a las 14:30 horas. Vamos a contar con la presencia del director del INDEC, el licenciado Marcos Labaña. Hoy fue un éxito la reunión, se conectaron más de 500 personas. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos mañana. Un abrazo para todos, un abrazo para todos. Gracias. Les vamos a remitir en horas de la madrugada el video con la grabación de la reunión de hoy a todos ustedes. Muy amables. Muchas gracias y les dejo el celular, cualquier consulta o duda que quieran que nosotros les respondamos a través del celular. Gracias.